Gloria a Dios, aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana, una mañana fresca, una mañana hermosa. Así les invito, como están de pie, si me pueden acompañar en Apocalipsis 11, vamos a estar leyendo del 1 al 2. ¿Me puede indicar con un amén? Y la palabra del Señor se lee así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así le invito a mi hermano que inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque un día más, Señor, pudimos abrir nuestros ojos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de estar un día más en tu casa, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú bendigas la palabra, Señor. Que tu Padre unja nuestros oídos, Señor, para aprender esa palabra, Señor. Y no solamente aprenderla, Señor, sino vivirla, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y te pido por mi pastor, Señor, que tú le des gracias, Señor, que quites todo cansancio si hay en su cuerpo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y todo lo que se hace aquí, Señor, es para honra y gloria tuya, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Así invito a mi pastor. Gloria al Señor. Dios los bendiga esta mañana. Nuestra hermana ya oró. Ahora tome su asiento. Sabe de que, y sí que necesito fuerzas esta mañana. Me siento un poco cansado. ¿Sabe por qué? Nos tocó estar en el campamento con los varones también ayer. Y fue un día muy precioso, un convivio muy lindo. Pero el asunto es de que el viernes me acosté a dormir como a las 12 de la noche. Me levanto a las 3:45 de la mañana el sábado para ir al campamento, para estar allá a las 8 de la mañana juntamente con mis hijos y el hermano Edu, Dios los bendiga. Y pues bien cansado. Ayer estaba sentado yo enfrente donde estaban dando la palabra y de repente me daba sueño, me levantaba y me sentaba allá atrás para despertar un poco y a seguirle. Ya llegamos anoche, gracias a Dios, hermanos, despuesito de las 10 de la noche. Y nuevamente aquí a levantarnos a las 5 de la mañana y continuar. Damos gracias a Dios, hermanos, por ello. Y sabe que es algo especial lo que había ayer. Un hermano me decía, el mensaje que se está trayendo es exactamente, y se me identifico con la palabra que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Y me dio gusto escuchar esto. Había alegría. Nos divertimos bastante. Haga de cuenta usted como unos niños todos jugando. Y puedo decirlo así, como que nos estábamos desestresando todos contentos. Y le digo a los hermanos, esto es un compañerismo que hace falta. Y me da mucho gusto, hermanos, de que el día de ayer pudimos estar juntos allí en el convivio, en la palabra. Ellos el día de hoy llegan con el favor del Señor para antecitos de la 1, me dijeron que querían estar aquí. Y de que esperamos que lleguen con bien. Bien, esta mañana vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos, con el tema los dos testigos. Ese tema abarca varias porción del capítulo 11. Pero hoy vamos a hablar sobre la gran destrucción de Israel y Jerusalén. Vienen días donde sabemos claramente que la palabra del Señor dice que el Señor alcanzará a Israel. Pero antes de eso Israel tiene que pasar por un juicio. Va a pasar por momentos difíciles Israel también. Y de esto es lo que se trata esta mañana. Lo que viene siendo esta enseñanza de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 2. Ya lo leyó nuestra hermana. Y déjeme decirlo de esta manera. Este capítulo 11 es uno de los capítulos muy importantes. Y lo podemos decir de esta manera, y emocionantes en cierto aspecto en el área de Apocalipsis. Y existen varias razones, hermanos,
de esta gran verdad, lo que dice la palabra del Señor. O sea, es parte también del librito que se le dio a Juan, que debía de declararlo, y de eso vamos a hablar, parte de ello esta mañana, el sufrimiento que viene, las situaciones difíciles para el tiempo de la gran tribulación para el pueblo de Israel. Aquí apunta, hermanos, primeramente apunta a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y haga nota, lo vuelvo a mencionar, aquí apunta primeramente a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Número 2, demuestra también la destrucción de Jerusalén por parte de los gentiles. Número 3, se relaciona con las profecías de nuestro Señor y de las Escrituras sobre el fin de los tiempos y el anticristo. Para aquella gente que dice es que ya el anticristo se va a levantar, no, el anticristo no se levanta hasta la gran tribulación. Y déjeme decirle que aunque ya está preparado todo esto, porque los tiempos están terminándose, mucha gente dice que ya van a construir el templo. Déjeme decirle, todo esto apunta para cuando Israel construya el templo, es porque ya Israel, hermanos, va a estar en la tribulación. Entonces déjeme decirle algo, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Entonces todo esto apunta a esa área, abarca también, hermano, la gran salvación de Israel y el reinado que vendrá de Dios sobre Israel. Y da también una idea de cómo se salvará Israel, porque Israel va a ser salvo, hermanos. Y de que también cómo Dios conquistará la maldad. Todo esto que estaba usted mirando, las noticias, lo que acontece en diferentes países, la violencia, la destrucción entre la misma humanidad, todo lo que está aconteciendo va a tener un fin un día. Todo se está levantando, pero viene el tiempo donde el Señor tomará completamente el control de todo ello. El Señor va a conquistar la maldad, la corrupción que existe, y no únicamente en una sola área, sino en todos los reinos de este mundo, y establecerá el Señor también su propio reino. Viene el tiempo donde Jesucristo, hermanos, va a establecer su reino sobre la tierra. Aquello que la humanidad está deseando mirar, la paz en todo el mundo, el único que la va a poder atraer es Jesucristo. Otra de las cosas aquí también que observamos en un resumen, una visión general del resto del librito, anuncia y también ilustra las cosas que van a suceder en el libro de Apocalipsis, todo lo que va a acontecer. Mucha gente ha dicho que mucho de ello es simbólico, y déjeme decirle, mucha gente se atiene que es simbolismo únicamente, pero todo esto es literal. Es literal, si me está escuchando, es literal. El Señor viene a ponerle fin a la maldad y a la corrupción en la tierra. Un gran erudito griego que se apellida Robertson, él dice que no importa cómo una persona interprete este pasaje del capítulo 11, pero aquí hay 3 puntos muy claros en el capítulo 11. Número 1, el castigo de Jerusalén en Israel. Ese viene basado en el versículo 1 al 2. La misión también de los 2 testigos. Esa es otra de ellas. Basado también en los versículos del 3 al 12. Y también viene el rescate del resto. De ahí está basado en el versículo 13. O sea, el resto, por supuesto, hermanos, se refiere a los judíos que genuinamente creen que Jesucristo es el Mesías, porque no todos los judíos van a creer en Jesucristo, pero la mayoría, hermanos, de aquellos, porque el Señor va a llegar el tiempo que va a tratar con Israel y va a venir a los pies del Señor, porque el pueblo de Dios, hermano, Dios tiene misericordia de él y lo va a restaurar. Lo va a restaurar, Dios va a obrar, hermano, y esta profecía todavía no se ha cumplido, se va a cumplir en ese tiempo, lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 11. Así que, mis hermanos, el tema de todo este capítulo, el capítulo 11 que estamos estudiando esta mañana, podría ser también la gran salvación de Israel y la llegada del reino de Dios. Que aunque el tema que se le ha puesto es la gran destrucción de Israel y Jerusalén, pero lo vuelvo a mencionar, este título también se le podía poner la gran salvación de Israel y la llegada del reino de Dios. O sea, la primera parte, en este pasaje, hermanos, en particular de las Escrituras y bosquejo de lo que estamos estudiando, es la gran destrucción de Israel, basado en Ezequiel capítulo 30,
versículo 3 y versículo 6, Zacarías 2:1, Amós también 7:7 al 9. Y quiero decir algo en esta mañana como una enseñanza, porque hay mucha gente que tiene por tardanza que Cristo viene, de que las cosas sucederán, todo va a suceder. Pero es importante también para la iglesia cristiana, para que la iglesia, hermanos, no se contamine con las cosas del mundo, para que la iglesia caminemos como hijos de Dios, que donde quiera que estemos demos un buen testimonio de Cristo, de que si alguien trata de contaminar los corazones metiendo odio y resentimiento, no se deje guiar por el diablo. El plan del diablo es destruir, tengan cuidado. Cristo viene a levantar a su iglesia y la iglesia tenemos que estar preparadas para cuando Cristo venga. El diablo es bien astuto. Lo vuelvo a mencionar, el diablo es bien astuto y trata de alejar muchas gentes de las iglesias. A mí me sorprende, hermano, de gentes que están escuchando la palabra del Señor donde se enseña conforme al contexto bíblico y se alejan para ir a escuchar otras cosas diferentes a los que se enseñan en la iglesia. Permítame decirle, esto no es otra cosa nomás que obra del mismo diablo. Y lo vuelvo a mencionar, esto es obra del mismo diablo. Porque al diablo no le gusta que usted y yo escuchemos la palabra y que obedezcamos la palabra. El diablo va a tratar de desviar mucha gente y que, entre comillas, muchos de ellos tienen tiempo en el evangelio. Y le digo, abra los ojos espirituales y observe, sepa distinguir entre el bien y el mal. El diablo va a tratar de destruir a mucha gente de diferentes maneras. Es tiempo, iglesia, que nos afirmemos más en las cosas del Señor, porque Cristo viene también a levantar a su iglesia. No olvide que antes de la tribulación Cristo levantará a su iglesia. Y muchas las veces ha habido mucha gente que está dormida en esa área, porque la Biblia lo enseña, porque es necesario que despertemos del sueño en que estamos, hermano, porque Cristo viene a levantar a su iglesia. De que no pongamos más atención a las cosas del mundo, ni a las cosas que están pasando, ni vivir en la carne, ni hacerle caso a los deseos de la carne, porque, hermano, la iglesia es una iglesia espiritual. Lo menciono, hermano, porque es necesario, hermano. Porque el venir a traer únicamente conocimiento a nuestras vidas, es necesario también traer aplicación de la palabra para nosotros, hermano, para que no nos engañe el enemigo. Amén. Vayamos a los puntos que vamos a tocar esta mañana. La gran destrucción de Israel es el punto número 1. Y quiero que observemos bien detalladamente este versículo primero. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Su templo, adoración, cuando hablamos de adoración o de altar, estamos hablando de adoración, un pueblo adorador. También habla sobre el pueblo y la ciudad. A Juan aquí se le ordena, hermanos, que tome una vara y mida el templo, su altar y las personas que adoran allí. La palabra la palabra vara y medir se emplean en la Biblia de dos maneras y muy importantes. Número 1, la vara puede, hermanos, utilizarse para medir un edificio, para construcción o restauración. Para que vayamos siguiendo aquí el punto de que el templo de Israel está destruido y está hablando de restauración. Ahora, observemos esto también, o se le puede también usar para medir un lugar para preservación o protección también. Vayamos a Zacarías capítulo 2, versículo 1 al 5, veamos lo que dice la palabra. Las profecías que se encuentran en Zacarías, que se encuentran en Daniel, muchas de ellas se van a cumplir en esta etapa cuando venga el Señor a obrar de esa manera en el pueblo de Israel. Dice la palabra, entonces alcé los ojos y miré y aquí vi un hombre con un cordel de medir en la mano y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de los hombres y de ganados dentro de ellas. Y yo seré para ella, declara el Señor,
una muralla de fuego en derredor y gloria será en medio de ella. Estas son palabras del Señor y podemos decir Dios dice, porque esto es lo que Dios dice, hermanos. Y déjeme decirlo, hermanos, este es un significado posible en este contexto de lo que estamos hablando, donde Dios podrá estar diciendo que quiere que los verdaderos adoradores de Israel estén preservados. Y observe, los verdaderos adoradores de Israel, aquí se trata directamente del pueblo de Israel, que aunque hay mucha gente, muchos estudiosos que quieren meter a la iglesia también allí, que quieren hacer que la iglesia pase por tribulación, que quieren hacer que la iglesia es de la cual está hablando. No, déjeme decirle algo importante. Para cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, y lo volvemos a recalcar, la iglesia estará con Cristo en las bodas del Cordero. Amén. Aquí se dirige directamente al pueblo de Israel. Entonces, una de las cosas también de que cuando habla de que serán preservados y protegidos también, mientras el anticristo y las naciones gentiles, o sea, todos aquellos que no son pueblo de Dios, aquellos que no conocen a Dios, huellan a Jerusalén. Y ahorita voy a mencionar lo que significa la palabra hollar. Ahora, número 2, aquí en el versículo 2 también podría estar diciendo que Él quiere que un resto de creyentes judíos, observen nuevamente, creyentes judíos sean salvos y protegidos y preservados durante la gran tribulación. Viene el tiempo de Israel. Aunque Israel ahorita no quiere aceptar a Cristo, a mucha gente le ha tocado hablarle de la salvación del alma a ellos, de Jesucristo. Y dice, no, a nosotros no nos cambie la manera de creer. No, nosotros no creemos en Jesús. Pues déjeme decirle, a este Cristo que rechaza a Israel llega el tiempo que lo va a tener que reconocer. Aquel que tanto rechazaron, aquel que lo perseguían y que se enojaban porque hablaba de la palabra, que se enojaban porque hacía milagros y sanidades y la gente lo seguía a él. Este Cristo lo va a tener que reconocer Israel, le guste o no le guste al mundo, pero Israel va a tener que ser salvo. Que es palabra de Dios, hermanos. Y no podemos cambiar nosotros la palabra. La palabra de Dios, tal y como está escrita, se va a llevar a cabo conforme a las profecías del Señor. Entonces, hermanos, la palabra hollar en el griego es pateo. Y esta palabra, hermanos, también significa senda, sendero, pisotear, hollar y pisar. Entonces, como la Biblia menciona de que Jerusalén, hermanos, será conforme a la palabra del Señor, lo vuelvo a mencionar, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué son 42 meses? La mitad de la gran tribulación. Cuando habla de hollar, habla de pisotear. Los gentiles pisotearán aquel lugar. Ahora, la palabra vara, acabo de mencionar dos cosas, dije que eso significa dos cosas. La vara puede utilizarse para medir un edificio. La número 2, la palabra vara puede también significar medir un lugar para su destrucción y castigo o corrección. Y lleva algún significado también cuando una persona tiene un hijo necio que tiene que usar la vara para corregir también. Y le voy a decir una cosa, cuando hablamos de vara, no está hablando de la medida que hay, que se dice la vara de 3, que viene siendo 3 pies, no. Está hablando de una medida distinta, que es alrededor de 3 metros. Eso es lo que mide una vara, la que ellos usaban para medir. Vaya a 2 Samuel 7:14, y lo vuelvo a mencionar, la vara también puede significar medir un lugar para destrucción y castigo o corrección. En otras palabras, Israel va a tener que ser castigado, va a tener que ser corregido. ¿Por qué? Porque no quiso nada con Jesús en aquel tiempo. Veamos lo que dice 2 Samuel 7:14. Yo seré padre para él y él será para mí hijo. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Ahora veamos un punto. La caña era una planta, hermanos, que crecía a lo largo del valle del Jordán.
Eso lo va a encontrar en parte de Mateo 11, capítulo 11, versículo 7. Y a menudo, hermanos, hasta una altura esta vara crecía hasta 5 metros de larga. Esta caña era una caña para medir. O sea, también le nombran cayado en la Reina, a esto también se nombra cayado también. Y en fortaleza también, hermanos, y rectitud. Pero es más larga todavía que esto. Ezequiel vio un hombre, en lo que acabamos de mencionar hace rato una porción, y ahorita vamos a mencionar otra. Ezequiel vio a un hombre midiendo el templo con una vara como 3 metros de largo, así dice la escritura. O sea, esto que está mirando Juan aquí, que lo revela ahora aquí en la palabra, ya Ezequiel lo había mirado siglos antes. Mire cómo Dios obra. Y le voy a decir una cosa, hermano, el Señor no confunde a nadie. Él siempre concuerda con toda la palabra del Señor, porque su palabra es su palabra. Él no miente, Él no hace una cosa que diga me equivoqué, le di una profecía diferente a Ezequiel, ahora vamos a cambiarla y se la voy a dar a Juan para que la pueda testificar y lo diga de una manera mejor. No. Todo concuerda exactamente conforme el Señor le revela a sus siervos, los profetas. Antes de que las cosas acontezcan, la Biblia dice que Él ya la reveló a sus profetas. No estoy hablando de los profetas de hoy en día. Estoy hablando de los profetas de antaño. Estoy hablando de aquellos tiempos, porque el Señor, hermanos, ha hablado a su pueblo por medio de los profetas, así habla las escrituras. Y ahora en los últimos tiempos, Dios ha hablado al mundo por medio de Jesucristo. La gente quiere volver de nuevo a antaño, a querer aplicar los tiempos de los profetas. No, lo que se va a aplicar es lo que los profetas hablaron, palabra que vino de Dios hacia el mundo. Esto va a acontecer. Ezequiel 45. ¿Sabe que es muy importante, hermano, los estudios bíblicos? Y cada vez que pasamos por un estudio bíblico me doy cuenta de que es muy importante la escuela dominical dentro de las iglesias cristianas. Hay muchas iglesias, hermanos, que ya no creen en estudios bíblicos, hermanos. Hay muchas iglesias que únicamente creen en entretenimiento dentro de las congregaciones para que se les llene y para que la gente no se vaya. Yo prefiero tener estudios bíblicos, aunque en ocasiones no tengamos mucha gente, pero lo importante es que la gente que lo escuche la palabra no se pierda, mas tenga vida eterna, que esté preparada para el futuro. No que lo entretenga, hermano. Si el día que llegue aquí a ver únicamente un entretenimiento, hermano, huya. ¿Me escuchó? Y sé que no toda gente va a entender esto. Porque no se trata de entretener a la iglesia cristiana, se trata que la iglesia cristiana conozca las escrituras. Hay mucha gente hoy en día, hermanos, dirigiendo iglesias cristianas que se hace como ellos dicen y no como la palabra de Dios dice. Es necesario escuchar voz de Dios y no voz de hombres. Mire lo que dice Ezequiel 45. Y aquí, por el exterior del templo había un muro, todo alrededor. Y en la mano del hombre había una caña de medir de 6 codos, cada codo de un codo y un palmo menor. Midió el espesor del muro y tenía una caña y la altura una caña. 6 codos, ¿sabe usted lo que viene siendo más o menos? Alrededor de 3 metros. Ahora, veamos esto. Eso también es un significado, hermano, de un gran significado que puede aplicarse aquí. Dios también puede estar diciendo que quiere que se mida el templo y al pueblo judío. Observe que acá estamos hablando de Ezequiel, y al pueblo judío para juicio y corrección. En los últimos días deben de ser juzgados. El pueblo de Israel va a ser juzgado en los últimos días junto con todos los demás debido a su falta de creencia, negación, rechazo y blasfemia en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo esto es porque el mundo no quiere nada con Jesús. Entonces ellos van a ser castigados también en esa etapa de la vida. Mire, el que usted y yo hayamos creído en Jesucristo es una gran bendición, porque usted y yo no vamos a pasar por ese juicio. Amén. Es la gran verdad, y la verdad se tiene que predicar siempre. Ahora, pero antes
de dar una respuesta, nosotros debemos de considerar varios hechos que dice aquí Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 2. Es muy importante esto. Número 1, las escrituras, hermanos, dicen que el anticristo va a ingresar caminando al templo y exigirá que el mundo le deba su primer lealtad a él y al Estado. El anticristo va a estar buscando adoración, va a entrar al templo, no estoy diciendo al templo de Jerusalén, que en aquel tiempo ya va a estar reconstruido ese templo, que hoy en día el israelita se preocupa por él. Pero déjeme decir una cosa, la razón que no existe todavía ese templo es porque no puede haber dos templos aquí en la tierra. ¿Cuál es el otro templo? El otro templo es la iglesia del Señor, templo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea levantada, entonces ese templo va a estar reconstruido. Me estoy especificando. Es muy importante las enseñanzas bíblicas dentro de la iglesia cristiana conforme al contexto de su palabra. Aquí no se trata de predicar religiones, aquí no se trata de predicar creencias humanas, aquí se trata de predicar al Cristo vivo, al Cristo que murió y resucitó y ascendió a los cielos y se asentó a la diestra de Dios Padre y que está intercediendo por su iglesia, el único camino que lleva a la vida eterna. De eso se trata, de Jesucristo nuestro Salvador. No se trata de los pastores, no se trata de religiones, se trata de Jesús, hermano. Y esto es lo que se tiene que predicar siempre. Y hay muchas ocasiones que nos navegamos únicamente defendiendo nuestra religión, defendiendo nuestra postura. No se trata de nuestra postura, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De esto se trata. Amén. Y le voy a ser sincero, no todas las iglesias les gusta escuchar esto, hermano, porque esto echa a perder los planes de los hombres. Pero esto es el plan divino, que el mundo sepa que existe un Salvador para el mundo entero. Amén. Ahora vayamos a una porción bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 15. ¿Sabe una cosa, hermano? Que las enseñanzas son tan importantes, le decía yo ayer al hermano Edu, que cuando traemos una enseñanza, no me gusta ir tan apresurado en la enseñanza. Me gusta enseñar con detalle, porque a veces, hermanos, damos un capítulo para una enseñanza, hermano, y ahí va encarregada la gente, hermano, y de tal manera que la gente, el congregante no está escuchando bien lo que se está enseñando, porque vamos a una velocidad, hermano, para acabar aquello. No se trata de acabar aquello, se trata de enseñar la palabra y que la palabra se entienda y podamos comprenderla conforme al contexto bíblico. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, y esto es lo que mucha gente no puede alcanzar a entender, Mateo 24. Dice, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Por esa razón mucha gente aplica esto a la iglesia cristiana y dice es que toda la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, aquí se está refiriendo al tiempo cuando el Señor esté en el tiempo de que traiga la gran tribulación sobre la tierra, y se está refiriendo al pueblo de Israel. No hay que mezclar las cosas que le tocan a Israel y las cosas que le tocan a la iglesia. La iglesia es una y Israel es otro. El pueblo de Dios es uno, que aunque al final de los tiempos, hermano, el pueblo de Israel y su iglesia serán un solo pueblo. Amén. Ahora, otra cosa aquí. En 2 Tesalonicenses dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios. Y lo vuelvo a mencionar. Está hablando del templo de Israel. En el templo de Dios, declarando que Él es Dios. Esto va a ser el anticristo. Es decir, que Él y el Estado pueden satisfacer las necesidades del hombre y traer la paz del mundo. Lo que el mundo está buscando, el anticristo se lo va a tratar de ofrecer al mundo. Y mucha gente, hermano, va a ser engañada por causa de él. Ahora, veamos lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Oiga, es un privilegio ir conociendo las escrituras para que nadie lo engañe.
que nadie le cuente, que nadie le diga cosas distintas. Segunda Tesalonicenses 2, 3, 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, escuche esto, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Oiga bien lo que dice la palabra, y está hablando del anticristo. Ahora le quiero mencionar algo, y que es muy importante. Aquí el plan de Dios es que nadie nos engañe. ¿Quiere que le diga algo? Lo que aconteció hace un tiempo a la iglesia cristiana, se levantó un hombre con un plan diabólico de llegar a ser el pastor de todas las iglesias del mundo. Ese hombre con ese plan diabólico metió un punto, una doctrina falsa, errónea, antibíblica, y mucho pastor cristiano cayó en las trampas de ellos. Y después ya en lugar de seguir el evangelio, metieron el G12 dentro de las iglesias. Por eso le digo, el diablo siempre viene con astucia tratando de engañar, y el plan de Dios es que usted y yo como cristianos conozcamos la palabra para que nadie nos engañe. No hay muchos amén, ¿verdad? Pero es la realidad. Pero quiero decir algo, en estos dos versículos, aquí de 2 Tesalonicenses 2, el 3 y el 4, indican que para la época de la tribulación, y haga apunte, los hebreos habrán logrado edificar de nuevo su templo en Jerusalén. Esto es lo que indica. Y creemos que los judíos disfrutarán de paz durante la primera mitad de la tribulación. Escuche bien esto. ¿Cómo? Apoyados por un pacto con el líder de la alianza europea, o sea, el anticristo. El tiempo de la abominación desoladora que habla también Daniel, capítulo 9, versículo 27, y que habla también Mateo, capítulo 24, versículo 15. Esto implica que el templo será profanado por el anticristo. O sea, el anticristo va a entrar a ese templo, lo va a profanar, lo va a hollar también. Va a ser profanado por él a mediados de la tribulación. A los 3 años y medio, los 42 meses que hablan las escrituras. La tribulación es de 7 años. Escuche bien esto con detalle. Ahora, semejante va a acontecer esto, semejante a lo que hizo un hombre o lo que cometió Antíoco Epífanes al sacrificar un cerdo en el templo en el siglo II antes de Cristo. Los detalles del patio que habla aquí las escrituras, que están fuera del templo, que venía siendo el patio de los gentiles, y su ubicación conforme a lo que habla aquí la Biblia, la santa ciudad, apoyan esta interpretación literal del templo que va a ser profanado. Menciono literal, que aunque mucha gente le quiere dar algo simbólico, algo espiritual, algo diferente, diciendo que aquí el templo se trata no del templo de Israel, sino que se trata de la iglesia de Dios. Pero es un gran equívoco. Es literal. Dígame usted, es importante que conozcamos la escritura, sí, hermanos, porque hay muchas sectas tratando de evadir o cambiar el camino del cristiano, sacarlo de las iglesias cristianas y meterlos, hermanos, a sus sectas para que crean como ellos creen. No, ya hermanos, no es tiempo de que estemos jugando dentro de la iglesia como a la iglesita y que alguien nos engañe. Déjeme decirle, va a haber mucho engañador que se va a levantar también a dirigir iglesias para desviar la iglesia del Señor. Hermanos, ojo, observemos que nadie nos engañe. Esta es nuestra responsabilidad como pastor, es mi responsabilidad, los que conocemos la palabra, de enseñar la palabra conforme al contexto bíblico y no a lo que creamos únicamente en nuestra manera humana, sino a lo que la Biblia dice.
Sí es, hermanos, una gran responsabilidad para nosotros. El que yo o el hermano Damián nos paremos aquí detrás de un púlpito para predicar no es fácil, hermanos, porque hay que prepararnos desde con tiempo para traer una enseñanza, una predicación, y no venir a traer una mentira para poder entretener al pueblo. No, hermanos, es una responsabilidad que tengo delante de Dios, de que su iglesia sea nutrida con la palabra, que esté satisfecha con la palabra, que no tenga que salir a buscar otros pastos que no sean los pastos del Señor, hermano. Amén. Esto es Biblia, hermanos. Yo no le puedo enseñar algo que no esté en la Biblia, porque entonces yo le voy a dar cuentas a Dios de eso, hermano. 2, porque le mencioné que antes de todo esto, antes de tomar decisiones, decir que dice aquí, es muy importante de que podamos considerar 2 hechos. El número 1 ya se lo acabo de mencionar. El número 2, hay 5 templos mencionados en las Escrituras que deben de ser reanalizados a estas alturas conforme al contexto bíblico. 5 templos, y los 5 se refieren al mismo lugar, la misma área, el mismo templo del pueblo de Israel. El número 1, el templo de Salomón. Pero quiero que hagan nota, para que no vayamos a salir diciendo, hermanos, que el pastor dijo que va a haber 5 templos. ¿Ok? Habla de 5 templos en diferentes áreas de las Escrituras, pero todos se refieren a lo mismo, al templo de Dios en la tierra, en el pueblo de Israel. Templo de Salomón. Vaya a las Escrituras, hermanos, en la porción de Primera Reyes 9:1 al 3, cuando fue construido por primera vez el templo del pueblo de Dios. Dice la Biblia, y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal y como le había aparecido en Gabaón. El Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. Y lo fíjese que he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. El templo que edificó Salomón. ¿Ok? Y que fue destruido, haga nota, fue destruido, por eso hay 5, porque fueron destruidos. Lo mismo, y lo volvieron a reedificar. Este fue destruido por Nabucodonosor en el año 587 antes de Cristo. El templo que edificó Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el año 587 antes de Cristo. El templo, número 2, el templo de Zorobabel. Vaya a Esdras capítulo 3, 12 al 13, cuando Zorobabel también reconstruyó. Note quién reconstruyó. El primero que hizo Salomón, él lo construyó. Y reconstruir es volver a rehacer. Dice la palabra, pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo, delante de sus ojos lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría, y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos, porque estaban reconstruyendo el templo. Ahora, pero aquí hay algo, ese templo lo vuelven a destruir. Zorobabel reconstruyó el templo luego del cautiverio babilónico, y esto fue corrompido y dedicado al dios Júpiter por Antíoco Epífanes en el año 186 al 170 antes de Cristo. Ese hombre fue cuando lo destruyen en ese tiempo. Ahora, aquel que sacrificó un cerdo, una cerda dentro de ese templo. El templo de Herodes, dejamos ya el segundo templo, entramos al otro, el templo de Herodes, lo vuelve a reconstruir nuevamente. Vaya usted a Juan capítulo 2, versículo 20. Bien, la palabra, hermanos, es tan clara y nos enseña bien las cosas y que saca a la gente de confusión.
Mira lo que dice la Biblia. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Este templo lo volvió a levantar Herodes. Fue reedificado por él. Ahora, ¿pero qué le pasó nuevamente a este templo? Porque este era el gran templo que existía en la época de nuestro Señor Jesucristo y que era también conocido por él, y este fue destruido por el general Tito en el año 70 después de Jesucristo. Fue destruido. Y déjeme decir una cosa, que aunque también vino una profecía del tiempo cuando el Señor habló de cuando se iba a destruir ese templo, que aunque también estuvo hablando de sí mismo cuando Cristo, hermano, sería levantado después de que su cuerpo, hermano, sería muerto y volvería a ser levantado, también estuvo hablando de la destrucción también del templo en aquel tiempo y que fue destruido en el año 70 después de Jesucristo. Ahora, aquí ya después de esto quedan 2 templos por reconstruir. 2. El templo de la tribulación, que habla las escrituras, cuando entrará el anticristo y lo hollará. El que será construido durante los primeros 3 años y medio del anticristo, de lo que estamos hablando. El que se está esperando que reconstruyan ahorita y que se dice que ya están los materiales para reconstruirlo, que se dice que ya tienen todo preparado para reconstruir ese templo y que no han podido todavía construirlo, que por X razones no han podido. Pues la razón es la Biblia. Se va a construir cuando Dios quiera, en el tiempo exacto del Señor, para cuando lleguen los 3 años y medio de la gran tribulación, ese templo ya va a estar construido y va a entrar el anticristo a hollar ese templo. Vaya a 2 Tesalonicenses 2:4 nuevamente. Y dice la palabra: al cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Apocalipsis 11:2, lo que estamos enseñando esta mañana. Veamos ahí lo que dice: pero excluye el patio que está fuera del templo. Es el mismo templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Note una cosa: aquello que los judíos tanto cuidaban, que no dejaban que ningún gentil pudiera traspasar de un patio a otro, porque si traspasaba era matado, lo asesinaban, tenía que morir, era la pena de muerte. Había letreros colgados alrededor del templo donde no podía pasar un gentil a entrar a esos lugares. Viene el tiempo donde esto será dejado a los gentiles, donde lo van a hollar ellos. ¿Me estoy explicando? Ahora, queda uno después de este, porque parece ser que después de esto va a ser nuevamente derribado ese templo. Y queda el último, el templo del milenio, el templo de nuestro Señor, cuando será nuevamente reconstruido. Vaya a la Biblia, a Hechos capítulo 15, versículo 16, que aunque también lo va a encontrar en Ezequiel capítulo 40 y capítulo 40 al 43, desde el 40 hasta el 43, eso se lo voy a dejar de tarea para que lo estudie en la casa. Pero vamos a leer lo que dice Hechos 15, versículo 16, que dice la palabra: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. ¿Quién está haciendo esto? Jesucristo. Le estoy mencionando los tiempos del templo, que aunque todo apunta al mismo, el mismo. No vayamos a buscar 3 templos, 4 o 5 diferentes, no. Reconstruido. Ahora, aquí hay una cosa, otro punto de ellos. A Juan se le dice que tome la vara y mida el templo.
el altar y a los adoradores también. Y aquí hay dos puntos importantes. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí Juan recibe una vara para medir el templo de Dios y para medir también el altar y a los que adoran en él. Muchos han dicho, es muy difícil interpretar el significado del acto de medir, de que hablan estos versículos. Y la verdad, aquí lo que está enseñando, que el templo será reconstruido. Otra de las cosas, y pudiéramos mencionar, o que también lo está marcando para una destrucción. Es lo que se cree, que será nuevamente derribado después de que sea reconstruido. Lo que viene siendo el judaísmo y los que adoran, es probable que dice aquí que sean evaluados espiritualmente. Y esto indica también, puede indicar que el templo o los que adoran en él serán protegidos física y espiritualmente. Es lo que se menciona de esa forma. O el contraste de lo que se medirá, lo que será entregado a los gentiles, puede también significar el acto, o que el acto de medir indica que serán protegidos el templo o los judíos que ellos adoran allí. Esto es lo que sacan dos puntos diferentes, pero déjeme decirle algo. Pareciera mejor mencionarlo de esta manera, o ver a Dios diciéndole a Juan que mida el templo para juicio y corrección. No olvidemos, hermanos, que Dios corrige. No olvidemos que el único que es juez es Dios. Porque hay mucha gente que hace tantas cosas y que creen que nunca van a ser corregidos. Permítame decirle, hay de aquellos, hermanos, que Dios nos ha puesto enfrente de una obra y que creemos que nosotros somos Dios dentro de las obras. Cuidado, cuidado. La adoración aquí no es para los pastores, es para Dios. Y lo vuelvo a reiterar, la adoración dentro del templo no es para los ministros de Dios, es para Dios. Quiero decirle algo, hermanos, cuando habla de juicio y de corrección, y quede bien claro, que los judíos también son tan culpables como los gentiles en rechazar al Hijo de Dios, de rechazar a Jesucristo. Son tan culpables, hermanos, como muchos otros al rebelarse en contra del Señor Jesucristo. ¿Cómo se rebelan? Rechazándolo. Número 2, no creyendo en Él. Número 3, desobedeciéndole. Y hay mucha gente cristiana, entre comillas, también dentro de las iglesias cristianas, que no obedecen la palabra, que desobedecen al Señor. Cuidado en estos puntos. Número 4, maldiciéndolo. Estoy hablando de Jesús. Número 5, ignorándolo. Ay, hermano, no hay otra cosa tan triste y terrible. Del mundo se espera que haya tanto pecado. Pero iglesias cristianas, hermano, que abunde el pecado en ellas, hermano, es intolerante delante de Dios, hermano. Se espera que el mundo, hermano, haga lo que hace por ignorancia, porque no conoce a Jesús. Pero gente cristiana, hermano, conociendo al Señor, haciendo tanto daño dentro de las mismas iglesias. Hermano, cuidado. Porque el daño no se le hace únicamente a la iglesia, se le hace a Jesús, porque Él es el dueño de su iglesia. Recuerden que cuando a Pablo fue amonestado y, hermano, que lo tuvo que enfrentar Jesucristo, ¿sabe qué le dijo Jesús a Pablo? Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo estaba persiguiendo la iglesia del Señor, allí le enseñó el Señor que no era únicamente a la iglesia a la que estaba persiguiendo, sino que lo estaba persiguiendo a mismo Jesucristo. Y es muy importante esto, hermanos. Y le vuelvo a mencionar. Todo esto va a venir por causa de que la gente lo rechaza, porque no cree en Él, porque lo desobedece, porque lo maldice, porque lo ignora, porque lo niega. Hay mucha gente, hermano, que ha llegado a puntos en la vida que siendo o habiendo
sirviéndole al Señor, o le había servido al Señor, toma la decisión de negar al Señor, salirse de las iglesias y solos ellos pastorearse a sí mismos y jamás quererse reunir para adorar al Señor. Más la iglesia es un solo cuerpo que tiene que adorar y bendecir solamente a Jesús, hermano. Otra de las cosas, porque hay mucha gente que blasfema en contra del Señor. Como a veces cuando se enseña la palabra y que dice la gente, no estoy de acuerdo a cómo se está enseñando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tiene a mucha gente ciega espiritualmente y los quiere mantener con esa ceguera, que no conozcan bien la palabra, porque la palabra es la que hace los cambios en el ser humano. A mucha gente dentro del cristianismo, hermano, que tiene odio en sus corazones, resentimiento, hermano, maldad, y se creen cristianos todavía. Es tiempo que para ese tipo de personas que tiene sus enemigos aquí y enemigos allá, enemistades aquí, enemistades allá, que recapacite y se ponga cuentas con Dios para que pueda arreglar con el Señor y pedir perdón por lo que esté actuando, haciendo mal delante de Dios, hermano. Cristo viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha y ni arruga. En aquel tiempo, hermano, Jerusalén estará bajo el control de los gentiles hasta que Cristo venga por 3 años y medio. Porque después de eso, hermanos, vendrá el Señor. Y ahí lo encuentra usted en Zacarías 12 y 14. Describe también la persecución y el peligro para los judíos, comenzando con la profanación del templo, que ya lo estudiamos, y luego continúa con Apocalipsis ahí 12 también, donde explica que ese sufrimiento de los judíos será instigado por Satanás, cuando se ha lanzado también Satanás, hermano, aquí a la tierra con furor para perseguir al pueblo judío por 3 años y medio. Y eso está en Daniel 12:1, Mateo 24, 15, 22, se lo voy a leer. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones. Habrá entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro de la vida. Todo va a tener un fin. Todo va a tener un fin. Mateo 24, 15, 22, y ya con esto cierro. Por tanto, cuando veas la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en las azoteas no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que están encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sabe a quién se refiere aquí? A Israel. Para que no me lo confundan, hermano. Mucha gente se ha agarrado de esa parte, de esa porción de 24, donde dice, la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Un gran equívoco. La Biblia es muy clara. Hay que saber de quién habla la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, Dios tiene que juzgarlos a los israelitas, al igual que tiene que juzgar a todos los impíos y malos de este mundo. Y déjeme decirlo de esta manera, Dios no tiene favoritos y no muestra parcialidad. Todos los impíos, todos los malos deben de ser juzgados en los últimos días, incluyendo de los impíos y malos de entre los judíos también. Por tanto, los judíos con su templo y su ciudad serán hollados por el anticristo, así como lo serán también, o lo harán también tantos otros de los gentiles. Toda persona, hermanos, que no se dirija a Dios, esto es ya como conclusión, a través de Jesucristo, lo vuelvo a mencionar, toda persona que no se dirija a Dios a través de Jesucristo,
está adorando un falso Dios. Apúntelo. ¿Por qué? Porque hay un único Dios verdadero y vivo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un adorador puede ser judío o gentil, no importa. Lo que tiene que hacer aquí es adorar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. O bien, si no es así, la adoración de esas gentes son falsas. Son falsas. Y lamentablemente, si usted observa, hay muchas adoraciones falsas también hoy en día. Dios nos libre de esto. Así que este es el motivo por el cual Dios marca el templo judío y su adoración para la destrucción. Él está juzgando, condenando la falsa adoración. Una vez que se destruya el templo en el fin de los tiempos, y lo puedo decir así, muy pronto, el espíritu de rectitud o el espíritu de rectitud propia de los judíos será quebrantado y se volverá al Señor Jesucristo, y muchos, miles y miles de ellos serán salvos. Pero hasta entonces los judíos incrédulos son marcados para el juicio, así como lo son los incrédulos también. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 15:8-9, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Esto es palabra de Dios. Dios los bendiga en esta mañana.